ciertos cuidados en la radiografía que dijimos que tenían sus limitaciones, veíamos patrones respecto a la inclusión de líquido, inclusión de aire, como conceptos generales. Ya vamos a ver específicamente cómo se ve o las características particulares de cada una de estas patologías. Dentro de la radiología gastrointestinal, y recordando nuevamente, porque insisto, es lo que vamos a evaluar siempre, tenemos que evaluar si es que existe en este tubo, en este caso el esófago, alguna alteración de la pared. Y esa pared, ¿cierto? Ya sabemos, todo el tracto gastrointestinal no tiene más de 2 o 3 milímetros. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Por tanto, para poder estudiar bien, en este caso el esófago, va a pasar lo mismo con el estómago y el intestino, esta estructura tiene que estar bien distendida para poder evaluar el grosor. Imagínense que esto es un tubo elástico que si no está bien distendido su lumen, la pared va a colapsar. Y si la pared colapsa, ¿sí?, se va a ver más gruesa. Y por tanto, si se ve más gruesa, podríamos confundirlo con que es una patología. ¿Ya? La patología se ve, el engrosamiento de la pared se visualiza cuando esta está bien distendida. Ya es lo primero que tenemos que notar. Por tanto, en imágenes, el estudio está enfocado, en este caso el esófago, el estómago, el intestino, y ese órgano tiene que estar bien preparado. Y la preparación está dada porque al paciente le estamos suministrando vía oral generalmente, en algunos casos vía rectal para el colon, le estamos suministrando algún contraste que permita visualizar la imagen. Es decir, un contraste que puede ser aire, que entiende este tubo, o puede ser líquido, que entiende este tubo, o puede ser contraste diluido en agua, que entiende el tubo. ¿Ya? La función o la idea es que la pared se pueda ver bien distendida y ahí poder decir si hay lesión o no hay lesión. Una vez que logramos esa buena distensión de este órgano, en este caso este tubo que estamos viendo, ahí nosotros podemos evaluar si la pared está más gruesa de los 3 milímetros que era lo normal. ¿Qué vemos en este esquema? Que en esta pared efectivamente se están formando divertículos. ¿Ya? Hay divertículos que son divertículos como estos que están acá arriba, estos que están acá, que se llaman divertículos de pulsión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aumenta la presión dentro del lumen del esófago. Por distintas causas, porque hay una obstrucción más abajo, porque el paciente tiene reflujo gastroesofágico, porque el paciente tiene acalasia, etc. Por lo tanto, ¿qué hace eso? Que el lumen esofágico aumenta. Como aumenta, esto va a debilitar la pared, ¿cierto?, del esófago y va a generar estas bolsitas que tienden a salir. ¿Ya? Eso se llaman divertículos de pulsión. Vamos a tener en otros casos divertículos que van a ser de tracción. Lo vamos a ver ahí que está asociado a fibrosis de la pared, a tejido fibrótico de la pared. En otros casos, como vemos aquí en el esquema, vamos a ver engrosamiento de la pared que fue más de 3 milímetros, por lo tanto esto se visualiza, y ese engrosamiento anormal de la pared podría generar una obstrucción del lumen esofágico, ¿verdad? Como estamos viendo a este nivel, ¿sí? O como estamos viendo a este nivel. Si se fijan a este nivel, lo que estamos viendo acá es una lesión que nos permite visualizar que la pared del esófago está más gruesa, más de 3 milímetros, que está acá, y que está creciendo hacia el lumen. ¿Qué quiere decir eso? Que la lesión está creciendo en la capa interna, en la mucosa. ¿Bien? Cuando esa lesión crece en forma concéntrica a partir de la mucosa, eso va a ser un carcinoma. ¿Ya? Un tipo de cáncer, los cánceres más frecuentes en general cardiovascular. Y si crece de esa forma concéntrica, va a generar finalmente una obstrucción. ¿Bien? En este otro caso, estamos viendo que también hay un estrechamiento del lumen esofágico, pero por una masa externa, ¿ya? Que podrían ser ganglios linfáticos que están aumentando de tamaño y que por compresión están disminuyendo el calibre del lumen. ¿Ya? Entonces, para poder evaluar bien esas lesiones, primero que nada, el esófago tiene que estar bien preparado para verlo en imagen. Entonces, dentro de la patología del esófago vamos a encontrar lesiones, algunas tumorales, ¿bien? Benignas y otras tumorales malignas. Dentro de estas tumorales benignas que aparecen acá, tenemos el hemangioma. Recuerden lo que son estos hemangiomas, estos
lesiones focales de tipo vascular, es un nicho vascular que lo está formando, pero que son lesiones benignas, ¿ya? Y podrían calcificarse en algunos casos. Los pólipos fibrovasculares, como decía un nombre, ¿cierto?, son un tipo de lesión benigna, pólipo, pero que es un amartoma, puede ser concepto de amartoma, es una lesión benigna que está formada por distintos tipos de tejidos, ¿ya? En este caso por tejido vascular, por tejido fibroso, ¿sí?, y también por tejido conectivo. Entonces es un amartoma. Es poco frecuente, pero es una lesión benigna. Y el más frecuente dentro de los tumores benignos va a ser el leiomioma, ¿sí? El leiomioma es un tipo de lesión tumoral, en este caso benigna, que afecta la capa externa del tracto gastrointestinal. Por eso se llama leiomioma, es decir, una lesión que afecta a la musculatura lisa y forma parte de la capa serosa muscular que es la externa, ¿cierto? Por lo tanto, eso es un leiomioma. Y como dijimos que estas tres capas son las mismas en todo el tracto gastrointestinal, un leiomioma podría estar en cualquier parte del tracto gastrointestinal, o sea, en esta capa externa, ¿ya? Pero es una lesión benigna. Este leiomioma se ubica mayoritariamente, ¿cierto?, en el tercio distal del esófago y se visualiza como vemos acá en la imagen. Fíjense cómo está el esófago bien distendido. ¿Por qué está bien distendido? Porque le dimos algún elemento que lo distendiera. Y ahí podré evaluar, por tanto, el grosor real de la pared. Ese es el grosor real, no más allá de 3 milímetros. Y en esa visión estamos viendo esta formación, ¿sí?, a nivel del tercio medio del esófago, que genera un engrosamiento intraluminal, es decir, el lumen lo está estrechando, ¿bien? Eso es un leiomioma, ¿bien? El crecimiento, ¿sí?, crece hacia intraluminal, sí va a estar dado porque la lesión inicial desde el punto de vista histológico va a estar en la capa de la musculatura lisa, que es un leiomioma, ¿cierto?, en una capa externa, y formar ese poco. Es una lesión benigna, pero podría generar, estamos viendo acá, algún grado de estrechamiento del lumen esofágico en forma benigna, ¿ya? Dentro del tumor esofágico maligno tenemos distintos tipos. Fíjense, recién teníamos el leiomioma, que es un tumor benigno de la musculatura lisa, esta capa serosa muscular. Tenemos también el leiomiosarcoma, que es un tumor maligno de la misma capa, del mismo tipo de células musculares lisas, ¿ya? Pero ya maligno, por lo tanto va a infiltrar vía linfática, vía hematógena a los distintos tejidos. Dentro de esto, los más frecuentes van a ser los carcinomas de células escamosas, ¿ya?, que tienen un comportamiento similar al carcinoma esofágico, y probablemente la diferencia va a estar, la diferencia va a estar dada por aspectos histológicos más que imagenologicos, ¿ya? Pero estos son los tumores más frecuentes. El adenocarcinoma y el esófago de Barrett son entidades distintas. El esófago de Barrett, de hecho, no es un tumor. El esófago de Barrett es una metaplasia, es decir, células intestinales que migraron hacia la parte distal del esófago producto de una mayor producción de ácido gástrico y de reflujo gastroesofágico. Por tanto, este ácido gástrico que refluye altera la pared esofágica distal, y una forma de protegerse es formar otro tipo de células que sean un poco más resistentes a los ácidos, ¿ya? Entonces se forma esta metaplasia. El esófago de Barrett es una metaplasia solamente, una transformación de células de la parte distal del esófago frente a una reflujo gastroesofágico, ¿ya? Pero el esófago de Barrett, ¿sí?, cuando se forma esta metaplasia, tiene una alta probabilidad, porque esas células ya se mutaron a otro tipo de células para proteger, pero esa mutación puede llevar efectivamente a que se genere un cáncer de esófago, ¿ya? Entonces, el esófago de Barrett puede ser un precursor de un cáncer de esófago. Y bueno, los linfomas. Pero el más frecuente de esto va a ser el carcinoma de células escamosas, ¿ya?, que se caracteriza junto con el carcinoma que vimos anteriormente, es que crece esta capa mucosa, y fíjense cómo crece. Crece en forma concéntrica. Este no se extiende, como ustedes se fijan, en lo largo de la pared del esófago, sino que crece a ese nivel, concéntricamente, ¿ya? Por tanto, si crece concéntricamente, ¿qué está pasando con el lumen esofágico? Se está obstruyendo rápidamente. Fíjense, el lumen esofágico está muy ocluido acá, aquí prácticamente no hay lumen esofágico, y por tanto, ¿cierto?, estos pacientes
presentan una disfagia clara, ¿sí? Y una pérdida de peso importante, porque el lumen esofágico se va bien, ¿ya? Hablamos de disfagia, ¿cierto? De esta dificultad en que los alimentos avancen, cuando la luz esofágica se reduce en un 50%, ¿ya? Y en ese tipo de lesiones es frecuente y rápido ocurre esta situación, ¿ya? Como es un tumor maligno, infiltra directamente estructura vecina y vía linfática y hematógena, invade o metastiza el hígado, los pulmones, las glándulas suprarrenales, que recuerden que el órgano que siempre sería las metanas. Este es el 90% de los tumores carcinosos carcinosos malignos primarios del esófago. Entonces, ¿qué vemos acá? En un estudio digestivo en el cual el paciente se está pasando contraste positivo, vario. Vemos efectivamente el vario, ¿ya? Y vemos en ciertas partes donde ya el paso del vario se pierde, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una oclusión a este nivel producto de este crecimiento constante. Nuevamente aquí el carcinoma de células escamosas visto ahora en una tomografía. ¿Qué es lo primero que teníamos que lograr? Que hacia instal, aquí está la lesión, ¿cierto? Pero a instal que el esófago esté bien distinguido, ¿sí? Por tanto, ¿cómo logramos esa distensión? Con algún tipo de contraste que entienda y que permita visualizar, ya sea aire, ya sea líquido, ya sea contraste positivo. Yo podría hacer en el caso de tomografía diluido en agua, que el paciente lo tome y con eso distendemos el esófago, ¿ya? Con eso podemos evaluar el grosor real de la pared. Pero lo que estamos viendo acá es que hay una masa importante, está ocluyendo y el lumen esofágico está súper estrecho. Si seguimos avanzando, fíjense que la masa ya ocluyó completamente el esófago. Por lo tanto, el paciente aquí no puede alimento, ¿cierto? Vía oral. El esófago de Barrett, que es otra entidad que dijimos que es un precursor de un cáncer de esófago, una lesión maligna, de un adenocarcinoma, dijimos que es una metaplasia intestinal hacia el esófago, ¿cierto? Células del intestino que tienen mayor resistencia al jugo gástrico migran, ¿cierto? Y crecen en este esófago distal para proteger la pared de los ácidos. Pero es un factor predisponente del adenocarcinoma esofágico. Entonces se presenta obviamente con signo de reflujo, hay una irregularidad y rozamiento de la pared. Dijimos que en este lumen esofágico, por muchas razones, porque hay una obstrucción, porque hay acalasia, porque hay disfagia, porque hay una metaplasia, etc., podría aumentar la presión dentro del lumen esofágico y por lo tanto generar un debilitamiento de las capas que forman parte de la pared y generar un divertículo de pulsión, ¿ya? Básicamente el divertículo de pulsión, que vamos a ver que la pared está herniándose, ¿cierto? Está protuyendo hacia el exterior por un debilitamiento de ella. Los divertículos más frecuentes van a ser aquellos que se ubican en la parte proximal del esófago, ¿ya? Es decir, en el esófago a nivel cervical y la parte alta del tórax, y esos son los divertículos de centro. Y aquellos divertículos que también frecuentes, menos frecuentes, ¿cierto? Pero dentro de los divertículos estos son los dos más frecuentes, son los que se ubican en el tercio distal del esófago, es decir, ya llegando al estómago, van a ser los divertículos periféricos. Entonces, estos divertículos, como les dije anteriormente, se generan por aumento de presión intraluminosa. ¿Por qué? Porque hay un trastorno en la motilidad, por acalasia, por disfagia, etc. Entonces, si vemos acá los divertículos de Sen, que es nuevamente un estudio de una radiografía, ¿cierto?, de tipo digestiva, donde al paciente se le da este contraste con vario, vamos a ver que ciertas partes del esófago, de la pared del esófago, que está el esófago, ya van a estar en la parte más proximal, más cercana, incluso acá, con estos divertículos que se forman, ¿ya? Entonces, el esófago proximal, vamos a encontrar estos divertículos de pulsión, que son los divertículos de Sen. Aquí nuevamente se ha visto en una radiografía este elemento con vario, y por lo tanto vemos que tenemos la luz esofágica y está formándose hacia la periferia esta bolsita que está saliendo de la pared, ¿sí?, que corresponde a este divertículo de Sen, el debilitamiento de la pared. Y el divertículo epifrénico, que es este grande que estamos acá, que está ya en la unión gastroesofágica, que se produce por lo mismo, un debilitamiento de la pared. Generalmente este nivel son de mayor tamaño, ya por la ubicación y la presión que se tiene en este nivel del esófago. Entonces estos divertículos son de mayor tamaño. Unión gastroesofágica o en la parte distal del esófago.
Divertículos de tracción ahora. ¿Sí? El divertículo de tracción, como también dije en un principio, es producto de fibrosis de los tejidos periesofágicos vecinos. ¿Ya? Y el divertículo de tracción, donde se van a formar, en el caso de estudios de esófago, estómago, duodeno, que es un estudio de radiología digestiva, con contraste positivo, con varios, se van a ver acumulaciones de varios en forma triangular o piramidales, ya causados efectivamente por esta retracción por el tejido fibroso. La ubicación de estos divertículos de tracción, a diferencia de la erupción que eran de esófago proximal o distal, estos van a ser más frecuentes en el esófago. Bien, a nivel del estómago, y recordando nuevamente, ¿cierto?, estas tres capas, el grosor en conjunto de estas tres capas, la irrigación que se presenta en la capa externa y la capa interna, no sin la capa submucosa, vamos a poder caracterizar varios patrones. Se repite el mismo proceso, por eso es lo primero que les dije cuando empezamos la clase. Tenemos que primero, si queremos ver si hay alteración en la pared, que es donde se produce la patología gástrica en este caso, o en el colon, etc., tenemos que ver que el estómago esté bien distendido. Si el estómago no está bien distendido, si este globo no le tenemos aire en su interior o líquido, este globo se va a colapsar. Por lo tanto, la pared se va a ver más gruesa. Si la vemos más gruesa, podríamos interpretarla como una patología. Y no es así, porque el estudio no está, el paciente o el órgano en este caso no está bien preparado. Y no nos sirve el estudio. Así que ojo con eso para cuando ustedes hagan estos estudios, porque si no está bien el estómago, y ustedes quieren ver patología del estómago y el estómago no está bien distendido, no lo van a poder ver. Tiene que estar esto mismo. Entonces, en esa distensión adecuada, nosotros podemos ver crecimiento, un engrosamiento de la pared mayor a 3 milímetros y que este engrosamiento sea hacia el lumen y que crece en forma concéntrica y por lo tanto que vaya a esto a una expulsión rápida del estómago. Este crecimiento concéntrico, ¿cierto? Un carcinoma gástrico, ¿sí? Lo mismo que llamamos en el esófago. Y lo mismo que hago en el intestino, es decir, una lesión que crece a partir de la capa interna de la mucosa y tiene ese crecimiento concéntrico. No es longitudinal, no crece hacia allá, crece así. ¿Ya? Eso para diferenciarlo del linfoma gástrico, por ejemplo, que lo vamos a ver también, el linfoma gástrico crece de la submucosa, por lo tanto capta poco contraste, pero el crecimiento del linfoma es longitudinal en la pared. Entonces vamos a ver una pared engrosada longitudinalmente en el caso de un. Vamos a ver otras lesiones que, bueno, algunos síndromes como el síndrome de Menetier, vamos a ver que también hay un engrosamiento de la capa mucosa, vamos a ver por qué se produce eso, la presencia de varices, la presencia de linfomas, la presencia de leiomiosarcoma. ¿Se acuerdan del leiomiosarcoma que vimos anteriormente? Esta lesión que crece la musculatura lisa, bien, que es un tumor maligno, ¿ya? Pero que a nivel del estómago, el leiomiosarcoma se le da otro nombre y está dado porque tiene marcadores tumorales específicos que indican que tiene lesión. ¿Ya? El leiomiosarcoma a nivel del estómago se conoce como GIST, ¿ya? O tumor estromal gastrointestinal. ¿Ya? Y ese GIST tiene la característica, es un leiomiosarcoma, pero que tiene dos marcadores tumorales específicos que se presentan. ¿Ya? Son el CD117, el CD117 y el CD34. Son marcadores tumorales que aparecen activados cuando el tumor es un GIST. Entonces son marcadores específicos para eso. Entonces son algunas de las lesiones que nosotros podemos ver en esta bolsa que está bien disponible. Entonces, ¿qué podemos evaluar en el estómago con imágenes? Todas estas patologías que están acá. Bien, la pregunta es, muchas de estas patologías, esta por ejemplo, esa allá, esto también, ¿cierto? Se podrían evaluar con una endoscopía, ¿sí? No con técnicas de imágenes que hacemos nosotros, también son imágenes, pero que se tienen a través de procedimientos distintos a los que nosotros realizamos, que tienen la desventaja de ser una técnica invasiva. Pero en el caso de lesiones tumorales, el GIST, carcinoma, etc., lo que interesa visualizar va más allá de lo que es la endoscopía, que es la mucosa. La endoscopía es solamente la mucosa, la capa interna.
capas que están por fuera y lo que está pasando por fuera del estómago. Por tanto, las técnicas de imagen que nosotros utilizamos sí nos permiten evaluar eso. Y frente a una lesión tumoral, nosotros tenemos que etapificar el tumor. Es decir, ¿qué características tiene el tumor? ¿Hay ganglios linfáticos afectados? ¿Genera metástasis? Eso la endoscopía no lo vamos a mostrar. Por tanto, ¿cierto? La razón de por qué se tiene el estudio de imagen que nosotros realizamos. Entonces, primero que nada, ¿cierto? La enfermedad de Menetrier. Ustedes se fijan aquí en el estómago. Este estómago está bien distendido. ¿Por qué? Porque tiene agua y tiene aire. Esta condición del paciente, ustedes se fijan, la imagen está en supino, pero está vuelta la imagen, ¿cierto? El paciente efectivamente está en prono para este estudio. Ustedes se fijan, acá está el aire, acá está el líquido. Puede ser los niveles hidráulicos. Si el paciente estuviera de punto supino, estaba en la camilla para este estudio, el aire debería estar acá. ¿Sí? Pero el tal se ve al revés, ¿por qué? Porque el paciente efectivamente nos prima un tono y la imagen la dimos vuelta solamente para verla, no se ve normalmente. Bueno, pero aparte ese nivel hidráulico, ¿cierto? Que es solamente una consideración. Lo importante es esto que está acá. La pared claramente está más gruesa que 2 a 3 milímetros, que es lo normal. Claramente esto tiene más que 2 o 3 milímetros. Y esta pared vemos que está captando contraste en forma de. Por tanto, lo que hay que hacer es un engrosamiento anormal de la mucosa gástrica, puede ser que la mucosa capta contraste, bien, y que está dado por, en este caso, por pérdida de proteína entérica o hipoalbuminemia. Esa es la causa de este síndrome de enfermedad de Menetrier. Está dado, por lo tanto, por una mala absorción proteica, ¿ya? Y que lleva a un engrosamiento de la mucosa. No es una lesión tumoral, ¿cierto? Además bien es una enfermedad de tipo metabólica y lleva a este engrosamiento de la mucosa. En esta imagen, ¿ven anormalmente engrosada la pared del estómago? Cuando dijimos que lo normal es hasta 3 milímetros. Ustedes ven la pared del estómago, está súper gruesa, acá está súper gruesa, etc. Pero este estudio está mal hecho, ¿cierto? El estómago tiene que estar bien distendido. Si bien aquí tiene un poquito de agua, tiene aire, tiene que lograr una buena distensión. El globo, ¿cierto?, se distienda bien y ahí evaluar si hay lesión. Este es un estómago que está bien distendido y ahí recién podemos evaluar si esta pared está más gruesa o no de lo normal. ¿Ya? Entonces, este estudio nos sirve en la evaluación de una lesión de esta. El cáncer gástrico, que lamentablemente en Chile también tiene una alta prevalencia, tiene mayor incidencia entre los 50 y 60 años y hay algunos factores predisponentes, ¿cierto? Probablemente hereditario y la dieta hace que seamos de los países que más cáncer gástrico tiene. Y este tipo de cáncer también, ¿cierto?, se genera a partir de la mucosa gástrica, ¿cierto? Por tanto, esa valoración de la mucosa gástrica se podría hacer claramente con una endoscopía, ¿cierto? Y en la endoscopía nos va a mostrar un cáncer gástrico y alteraciones que hay en esa cama. Pero producto del cáncer gástrico, que es un tumor maligno, no lo podemos por la endoscopía etapificar. Recuerden que en toda lesión tumoral es importante la etapificación, acuérdense esta clasificación TN. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver la mucosa gástrica, estas formaciones, estas protuberancias que se forman en la mucosa gástrica, que van a crecer en forma concéntrica y por tanto que van a generar una oclusión, finalmente una oclusión del estómago. El adenocarcinoma, ¿cierto?, es una infiltración difusa a un segmento del estómago, por eso esto crece en forma concéntrica y por tanto es conflictiva. Colapsa finalmente el lumen, ¿sí?, por este crecimiento concéntrico. Se forma inicialmente a través de una masa polipoidea. Pueden decir que una masa polipoidea es una lesión benigna. ¿Ya? Por lo tanto, la visión de los pólipos también en el estómago o en el intestino es súper importante, porque es una lesión benigna, pero que por mutación de genes se puede malignizar, ¿ya?, y transformar por lo tanto en un adenocarcinoma en un cáncer. Y es una gran lesión ulcerante porque recordemos que si crece a partir de la mucosa gástrica, la mucosa gástrica tiene alta irrigación y por tanto genera efectivamente sangramiento, ¿ya? Muchas veces el paciente debuta más que con dolor con un hematocrito originario, cuando tiene una adenocarcinoma. Entonces, nosotros podemos ver acá efectivamente que hay una lesión polipoidea, ¿ya? Una lesión
polipoidea, está creciendo a partir de la mucosa y está creciendo hacia el lumen gástrico, no está creciendo hacia afuera, ¿ya? ¿Y qué va a generar eso? Que entonces si crece en esta parte, aquí está más grueso, aquí está más grueso, aquí no está grueso la pared, entonces está creciendo concéntricamente, engrosándose a este nivel. ¿Qué va a ocurrir a este nivel? Que se va a ocurrir, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, va a haber una obstrucción a nivel del estómago, ¿ya? Todo esto nace inicialmente con una lesión, insisto, polipoidea, una lesión benigna, que crece hacia la luz gástrica a partir de la mucosa, ¿ya? Cuando este sigue creciendo por mutación de gen, se transforma en adenocarcinoma. Entonces, ahí está, fíjense nuevamente la pared finita de un estómago. Fíjense el estómago, lo distendido que está muy grande el estómago. ¿Por qué? Porque le introducimos aire. ¿Para qué? Para distenderlo y que la pared se evalúe adecuadamente. Si vemos la pared, se ve claramente que está normal su grosor, excepto acá, ¿cierto? Y este crecimiento va a ser en este sentido, no a lo largo, ¿ya? Es una característica entonces de la adenocarcinoma. Si lo vemos acá, por ejemplo, fíjense efectivamente este crecimiento concéntrico, un estómago bien distendido, porque está con agua, porque tiene aire, la pared la vemos finita, ¿cierto? La vemos finita, pero acá claramente no, ¿cierto? Y está creciendo concéntricamente, de acá a acá, no a lo largo de la pared, ¿ya? Y eso tiene entonces la oclusión de la luz. Ahí fíjense nuevamente en otro plano cómo esto está creciendo en forma concéntrica, a partir de los mucosas. Estas imágenes, ¿cierto?, que están acá nos permiten, por tanto, visualizar las características de la masa. Si crece hacia la luz gástrica en este caso, o sea, es una lesión de la mucosa. Si producto de lo mismo está generando o va a generar una contracción de la luz gástrica, y por tanto, si cumple esa condición, lo otro que tenemos que ver es lo que está ocurriendo a este nivel, ¿sí? ¿Hay ganglios linfáticos que están inflamados o no? Acuérdense que los ganglios linfáticos están presentes en gran cantidad en la curvatura menor y curvatura mayor del estómago, ¿ya? Entonces, que esos ganglios linfáticos no deben ser mayores a 8 milímetros. Ya, si son mayores a 8 milímetros, hablamos de adenocarcinoma. Entonces, la clasificación TNM nos dice, ¿cierto?, las características propias del tumor. Si el tumor creció mucho, si capta contraste, si es homogéneo, si es heterogéneo, si infiltra, no infiltra. Las características de los ganglios linfáticos, que sería el N, dijimos mayor a 8 milímetros, el diámetro de cada ganglio linfático es indicativo de nódulos malignos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos evaluar efectivamente con estas imágenes si esos ganglios linfáticos tienen un diámetro mayor a 8 milímetros para decir ya hay ganglios que están afectados por el tumor, ¿ya? Y bueno, el M de la metástasis, que la metástasis más frecuente, ¿cierto?, es por vecindad y por vía linfática hacia el hígado. Entonces, necesariamente infiltra y genera metástasis al hígado. ¿Metástasis de qué tipo? ¿El cáncer gástrico? ¿Metástasis tipo o hipervascular? El gástrico, ¿cierto?, es hipovascular, ¿cierto? Lo mismo que el cáncer de colon, el cáncer de tiroides. Entonces, ¿qué vemos acá? Efectivamente, ganglios linfáticos, ¿cierto? Aquí está la masa que está creciendo en forma concéntrica, la pared en esta parte que está finita, y estos ganglios, fíjense, mayores a 8 milímetros, ya por lo tanto hay adenocarcinoma. Estos ganglios, ¿cierto?, a medida que la lesión va avanzando, porque es una lesión neoplásica maligna, fíjense lo que pasa con estos ganglios, que están aumentados de tamaño, empiezan a necrosarse, ¿bien? ¿Y qué es lo que pasa en el hígado? Metástasis hipovascular, ¿ya? Metástasis hipovascular. Linfoma gástrico, otro tipo de lesión, ¿cierto?, neoplásica a nivel del estómago, pero a diferencia del caso anterior, esta lesión, que es un 1 a 5% de lesiones gástricas malignas, y que la mayoría de las veces es un linfoma de tipo no Hodgkin para el estómago, pues que a nivel del mediastino lo más frecuente eran los de Hodgkin, pero a nivel gástrico los no Hodgkin son el 80%. Este tipo de lesión tumoral, el linfoma, fíjense algunos de los hallazgos que tenemos en imagen. Hay un engrosamiento de la pared, claro, ¿cierto? Ya eso es indicativo más de 8 milímetros que hay alguna alteración. Pero este engrosamiento de la pared es con poco realza. O sea, realza poco con contraste. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene poca vascularización. ¿Qué quiere decir eso? Que crece a partir de la zona donde no había algún poco de dirección.
¿ya? Entonces, este tumor, a diferencia del anterior, no crece en la mucosa, crece en la submucosa. El crecimiento es difuso segmentario, por lo tanto, el crecimiento es longitudinal respecto a la pared, ¿ya? Y puede estar también asociado a masa polipoideo y sobre todo a ganglio linfático, porque es un linfoma, ¿cierto? En el fondo es un tumor que tiene su origen en alteración del tejido linfático. El linfoma gástrico lamentablemente está asociado a una bacteria que es parte de la flora normal, ¿cierto?, del estómago, que es el Helicobacter pylori. Cuando el Helicobacter pylori, ¿cierto?, genera un infiltrado inflamatorio, porque finalmente el Helicobacter pylori no genera afectación a nivel gástrica, pero cuando la genera podría generar un infiltrado inflamatorio, y esto va a activar ciertas células linfoides que pueden llevar, por lo tanto, a una gastritis y a la formación de linfoma. Entonces, ¿por qué los ganglios linfáticos de este nivel se alteran? Básicamente por una inflamación producto de esta bacteria. ¿Ya? Por tanto, por eso la frecuencia del linfoma gástrico. Entonces, el linfoma gástrico, lo mismo que en el caso del cáncer gástrico, también infiltra, metastiza, sobre todo vía linfática. Lo mismo que el cáncer gástrico, el adenocarcinoma gástrico. Y por tanto también por vecindad podría generar estas lesiones metastásicas en el hígado, que también son metástasis hipovasculares, pero que generalmente son de mayor tamaño. ¿Qué es lo malo que tiene esa imagen que ahí estamos viendo para definir que esto es un linfoma gástrico? Nuevamente, el estómago no está bien distendido. Y nosotros podemos decir, no, yo veo una pared gruesa, ¿cierto?, que se entiende toda esta zona que está acá. Pero esa pared gruesa que estamos viendo es porque el globo no está bien distendido. ¿Ya? En este caso, había una coincidencia por los antecedentes clínicos, una, estas lesiones focales dentro del hígado, y otra, esto que estamos viendo acá, una esplenomegalia, ¿cierto? Una esplenomegalia. Pero no estamos viendo ahí un engrosamiento normal del estómago, porque ese paciente está mal preparado técnicamente para este estudio. La clasificación del linfoma gástrico, cierto que ustedes conocen la escala de Danhardtner, pero en este caso para ganglio linfático a nivel local. El GIST, o tumor estromal gastrointestinal, que recuerden que este es un leiomiosarcoma, lo mismo que habíamos anteriormente, leiomiosarcoma gástrico, y también puede estar en el intestino delgado. Pero la diferencia, ¿por qué no le decimos leiomiosarcoma y le ponemos este nombre de GIST? Es porque este tumor en particular tiene esos dos marcadores tumorales específicos que se presentan, el CD117 y el CD34, son marcadores tumorales. ¿Bien? Este GIST corresponde al 1 al 3% de lesiones gástricas malignas. Y fíjense en el esquema lo que está ocurriendo con este tumor, en el esquema, ¿cierto? El tumor no está ocupando la cavidad, el tumor se está saliendo hacia la cavidad abdominal, ¿cierto? No está yendo hacia la cavidad gástrica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este crece a partir de la submucosa y de la capa serosa muscular. ¿Ya? Entonces crece hacia afuera. Este tumor, una vez que puede salir de esta capa serosa, esta capa muscular lisa, ¿cierto?, que recubre la pared, y por lo tanto empieza a invadir la cavidad abdominal, en ese momento, como ya no tiene una cápsula, puede crecer mucho. Entonces, este GIST puede ser de gran tamaño cuando ya ocupó la cavidad abdominal, ya salió de la capa muscular lisa. Por tanto, si sale la capa muscular lisa, este tipo de tumor está asociado a ulceraciones, puede generar hemorragia digestiva importante, puede generar obstrucción intestinal, puede generar calcificaciones, que eso es lo menos complejo, ¿cierto? Es exofítica, sale, no entra hacia la cavidad abdominal, pero tiene baja frecuencia de neuropatía, ¿cierto? Este no genera afectación de ganglio linfático. Entonces, ese es el GIST o tumor estromal gastrointestinal. Si ustedes se fijan en este caso en imágenes, vamos a tener una gran masa, ¿bien?, que ya está en la cavidad abdominal. ¿Bien? Vamos a tener calcificaciones. Esa calcificación, ¿cierto?, está presente, no en todos los GIST, pero puede estar presente. Y el GIST, si lo pillamos en imágenes, cuando efectivamente en su crecimiento y desplazamiento
está saliendo de la capa submucosa y serosa muscular hacia la cavidad abdominal, podemos verlo como un signo, que es el mismo signo que veíamos en algunos casos de alteraciones vesicales. ¿Sí? ¿Recuerdan el signo del reloj de arena? Acá está el signo del reloj de arena. ¿Qué está pasando con el tumor? El tumor que se ve como que está en la cavidad, pero no está en la cavidad, no está yéndose a la cavidad gástrica, está saliendo de la capa submucosa y serosa muscular. ¿Hacia dónde? Hacia la cavidad abdominal. Entonces, si lo pillamos en ese momento en imágenes, ¿cierto? Vamos a encontrar este signo que es el signo de la pared. Una vez que este tumor sale hacia la cavidad abdominal, ¿sí? Acompañado de ulceraciones, porque hay una alteración en la pared del estómago, en la capa externa, esta masa, dijimos, crece bastante. ¿Bien? Por lo tanto, puede generar obstrucciones intestinales, etcétera, entre otras cosas. A nivel del intestino delgado, vamos a encontrar la presencia de lesiones benignas. También seguimos con el mismo tubo gastrointestinal, vamos a encontrar lipomas, que son lesiones benignas. O sea, acuérdense la diferencia entre un adenoma y un lipoma. Un adenoma es una masa focal, una lesión focal, ¿sí? Está bien delimitada, que tiene hasta un 70% de grasa. Un lipoma está formado mayoritariamente de grasa, solamente puede ser un nombre, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ver algunas características, pero siendo siempre una lesión benigna. Quistes de duplicación entérica son lesiones congénitas. El paciente nace con estos quistes y que están dados, ¿cierto? Porque durante el desarrollo embrionario ciertas vesículas que llevan a la formación de, en este caso, aceites intestinales, no se cerraron adecuadamente y dejaron esta formación como quiste entérico. Metástasis, podría haber metástasis, también puede haber quiste del intestino delgado, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, colitis ulcerosa, entre otras, ¿cierto? Como enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, en estos casos no estamos saliendo las neoplasias, pero también el concepto es engrosamiento de la pared por inflamación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en distintas formas en el intestino delgado. La visualización de muchas de estas lesiones, donde nuevamente se repite el concepto, el evaluar la pared normal de hasta 3 milímetros en un órgano que tiene que estar bien distendido, hace que algunos estudios, por ejemplo en resonancia o en tomografía, nos permiten evaluar adecuadamente esto, o en menor grado estudios de radiología digestiva, porque hay igual superposición de estructura. Tenemos que tener una buena distensión, ¿ya? Y el intestino delgado lamentablemente es una estructura tubular que es súper larga, y lograr una buena distensión de todo ese tubo es complejo, ¿ya? Entonces, para verlo en tomografía o para verlo en resonancia, hay técnicas específicas de imágenes que permiten ver el intestino delgado. En el caso de la tomografía es la enteroclisis por tomografía computada, en el caso de la resonancia magnética la enteroresonancia, en el caso, ¿cierto?, de la radiología digestiva puede ser un estudio transintestinal o estudio, ¿cierto?, con contraste positivo, ¿verdad? Entonces, dentro de estas lesiones, fíjense que esta imagen escapa un poco a lo que nosotros vemos con nuestros procedimientos, con nuestros exámenes, porque esto es una endoscopía, o más bien una enteroscopía, ¿cierto? Estamos haciendo un estudio navegando por el interior del lumen intestinal y vamos a encontrar esta bola, que es una bola de grasa, ¿cierto? Que por lo tanto corresponde a un tumor, a un lipoma, ¿cierto? Que es un tumor benigno, tiene un crecimiento lento, porque recordemos que son células que son, las grasas son células muy diferenciadas, por lo tanto su tasa de proliferación es menor, ¿bien? Y estos lipomas tienden a protruir hacia el lumen. Crecen a partir de la submucosa, pero por crecimiento protruyen hacia el lumen, ¿ya? Es una bola de grasa. Aquí en esta técnica no vemos que tenga una señal de grasa, ¿sí? Pero si lo vemos, por ejemplo, en tomografía, vemos que aquí en el lumen intestinal vemos esta densidad que más bien se parece a esta densidad que está acá afuera, la grasa subcutánea. Por lo tanto, esta, a veces aire, eso, ¿cierto?, corresponde a grasa. Esta grasa en el lumen, ¿cierto?, que está colapsando desde la submucosa, y eso es un lipoma. En este otro caso también, ¿cierto?, vemos ahí una lesión focal que tiene grasa en su interior, ¿ya? Entonces, por tanto, si tiene grasa solamente, mayoritariamente es un lipoma, una lesión focal.
Se diferencia claramente, ¿por qué? Porque nosotros logramos que el asa intestino estuviera bien distendido. ¿Con qué en este caso? Con agua. Está lleno de agua, ¿ya? Entonces la densidad del agua es muy distinta a la del aire, y la del aire es muy distinta a la de la grasa. Por lo tanto, vamos a ver claramente esos focos grasos en el caso de... Si no estuviera ahí bien distendido, no lo vamos a ver. Porque si está todo colapsado este tubo, y lo que normalmente, voy a volver a la imagen, si lo que normalmente alrededor del intestino, ¿cierto?, es grasa, y este tubo estuviera colapsado, y por lo tanto tuviera un lipoma, se podría confundir con la grasa que está en la cavidad, ¿ya? Si estuviera colapsado. Por tanto, para evaluarlo bien, tiene que estar nuevamente bien. Vimos el adenocarcinoma o el carcinoma, ¿cierto?, esofágico como el gástrico, y que dijimos que este crece, porque obviamente el mismo tipo histológico se va repitiendo, crece en forma concéntrica a partir de la mucosa. Entonces, fíjense acá, ahí está la pared del intestino, delgadita, no más de 3 milímetros, que está captando contraste, su capa interna y su capa externa, ¿cierto?, se ve más densa, esa misma más densa. Sin embargo, acá que estamos viendo que esta parte está mucho más gruesa, captando contraste en forma importante, y que está creciendo hacia el lumen. ¿Qué ocurre con el lumen? Este lumen, fíjense, lleno de agua, normal. Acá el lumen está estrecho. ¿Producto de qué? De este crecimiento concéntrico. Si lo vemos en un plano coronal, vemos aquí nuevamente entonces la obstrucción que está habiendo producto de esta masa de intestino delgado, que crece concéntricamente a partir de la nutrición. Eso es entonces una adenocarcinoma. Se presenta mayoritariamente, no es que solamente ahí, pero mayoritariamente a nivel de yeyuno próximo. Otro tipo de tumor del intestino delgado es el tumor carcinoide. El tumor carcinoide es un tumor de tipo neuroendocrino, ya es el tipo celular que forma este tumor. Por tanto, este tipo de tumor puede generar metástasis a distancia que son de tipo hipervasculares. Y el órgano que se ve más afectado con estas metástasis hipervasculares es el hígado. Por tanto, si nosotros tenemos un paciente que viene por tumor carcinoide y lo estamos cuidando con imágenes, como la resonancia, debemos incluir una fase arterial tardía, no para el tumor, sino que para el hígado, ¿cierto?, para ver la probable metástasis hipervascular. Este tumor, por ser un tumor de tipo neuroendocrino,